Tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús, Yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús, A lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. Jesús. No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Vayan abriendo sus Biblias en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 31 en adelante. Repito, San Marcos, capítulo 8, versículos 31 en adelante. ¿Lo tienen todos? Este pasaje y este título es muy conocido, ¿no? Lo habremos leído infinidad de veces. El título de este pasaje dice: Jesús anuncia su muerte. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en esta tarde y qué trae para nosotros. El versículo 31 dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechados por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirándolo a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque pones la mira en las cosas porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra una vez más. Te damos gracias porque pudimos abrir tu palabra, leerla libremente, Señor. Señor, te pedimos que la bendigas. Señor, que abras nuestro entendimiento. Señor, que esta palabra pueda tocar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor. Señor, que podamos comprender, entender y poner por sobre todas las cosas en práctica lo que tú quieres para nuestras vidas. Por eso te pedimos que bendigas esta palabra, Señor, y te agradecemos por ella, en el nombre de Jesús. Amén. Qué palabra, ¿no? Muchas veces habremos leído este pasaje. Cuando Jesús dice que abiertamente dice que lo que le va a pasar al Hijo del Hombre. Fíjense que en el versículo 31 dice: y comenzó a enseñarles. Ya no era un anuncio, sino lo que les estaba enseñando a sus discípulos lo que había de acontecer, lo que le iba a suceder a él. Hace poquito celebramos las Pascuas, que fue la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre dijimos y decimos de que la vida del Señor tuvo un propósito desde el comienzo de su vida hasta el fin de su vida. Tuvo un propósito en la tierra. Y Él sabía cuál era ese propósito. Dios tiene un propósito para nosotros en nuestra vida. ¿Sabían esto? Amén. Dios para todo tiene un propósito. No por nada es que conocimos del Evangelio. No por nada estamos en el camino del Señor. Dios tiene un propósito concreto y claro para cada una de nuestras vidas. Como decimos siempre, depende de cada persona el aceptar y el vivir como Dios quiere. Y también depende de nosotros, de las personas, el conocer el propósito de Dios. Porque es difícil para un cristiano, si se dice ser cristiano, no conocer el propósito que tiene el Señor para cada una de sus vidas. Si vos sos cristiano, si vos conocés del Señor, tenés que saber cuál es el propósito que tiene Dios para tu vida. ¿En qué área le tenés que servir?
cómo le tenés que servir, qué es lo que tenés que hacer. Y por sobre todas las cosas, más allá del servicio, que es muy importante, cómo debemos vivir. Porque podemos tener un servicio en la iglesia, acá en el templo, pero lo importante es saber cómo debemos vivir y cómo quiere Dios que vivamos y transitemos esta vida. Siempre con un propósito y sabiendo el propósito, pero también al andar en esta vida, cómo tenemos que caminar. Hablo de cuando estamos fuera del templo, ¿no? Porque muchas veces en el templo podemos ser de una cosa y afuera otra. Sin embargo, nuestra actitud, y en esto soy reiterativo y no me canso de ser reiterativo, somos humanos y pecamos y tenemos errores, pero debemos vivir una vida conforme a lo que somos o a lo que decimos ser, que es ser hijos de Dios, hijos del Dios viviente. Fíjense, nosotros vivimos en una cultura donde predomina el cristianismo, ¿no? Acá en Argentina, ¿qué cultura predomina más? Es el cristianismo. Y yo pienso que el 90 o casi el 100% de las personas saben quién es Jesús. Si salimos afuera y preguntamos si saben quién es Jesús, todos lo conocen. Saben que Jesús dicen que era el Hijo de Dios, te van a decir. Saben de que vino y que murió porque muchos lo tienen en una cruz. Él está vivo porque resucitó. Pero saben y tienen una noción de quién era Jesús. Repito, la cultura que predomina en nuestro país es la cristiana. Por ende, todos saben quién era Jesús. Pero no todos conocen a Jesús. Una cosa es saber quién fue Jesús y otra cosa es conocer a Jesús. Las personas que dicen conocer a Jesús no pueden vivir como vive el mundo, por ejemplo. Porque ese no es el propósito de Jesús. No fue el propósito por el cual vino en esta tierra. Voy a poner un ejemplo vulgar, un ejemplo muy vulgar. Pero nosotros podemos ver la tele y ver la vida de un famoso. Porque los periodistas lo investigan, saben qué hace. Pero ¿conocemos al famoso? ¿Conocemos profundamente lo que es su vida? ¿Lo que piensa? ¿O lo que siente? Con Jesús pasa lo mismo en la sociedad. La sociedad sabe de que Jesús vino a este mundo y que murió y que resucitó y que era el Hijo de Dios. Pero no conoce el propósito por el cual vino Jesús. No conoce para qué vino Jesús. Siempre decimos que Jesús tuvo un plan, el Padre tuvo un plan con Jesús. Y Jesús cumplió un plan en esta tierra. Nosotros como hijos de Dios, como decimos ser hijos de Dios, tenemos que saber y conocer de Jesús y vivir conforme a como Jesús quiere. ¿A qué voy con esto? Fíjense que la palabra nos está diciendo de que Jesús le estaba enseñando, de que el Hijo de Dios iba a padecer mucho, que iba a ser desechado, que de hecho todo eso después se cumplió. Si leemos más adelante, fue todo lo que pasó el Hijo de Dios. En el versículo 32 dice, estos les decía claramente. Vieron que muchas veces y con anterioridad Jesús no hablaba claramente, hablaba con alegorías y no lo hablaba abiertamente porque no era su hora y no estaba llegando su hora. En este momento sí. Entonces estaba enseñando su padecimiento y les hablaba claramente para que comprendan qué era lo que quería decir. Entonces Simón Pedro, que dicho sea de paso, si leemos unos versículos más atrás, en el versículo 27, me voy a desviar un poquito, pero está en el mismo pasaje, la confesión de Pedro, dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Y yo pienso que acá la Biblia no lo dice, pero Pedro, ¿vieron? Siempre se habla del carácter de Pedro y de su forma de ser. Pienso que él por su personalidad habló por todos acá. Y dice, respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Pero él le mandó que no dijesen de él a ninguno, Fíjense que en este versículo anterior Pedro había confesado de que él era el Cristo. Si vemos otro evangelio y vemos otros pasajes,
Jesús le dice que verdad era, porque era el Hijo de Dios. Pedro lo afirmó y lo dijo. Luego volvemos al versículo y volvemos al capítulo. Cuando Jesús está enseñando todo eso, Jesús le está diciendo: miren que el Hijo de Dios va a padecer mucho. Miren que el Hijo de Dios va a ser desechado. Y Pedro sabía quién era el Hijo de Dios. ¿Me comprenden hasta ahí? ¿Pero qué hace Pedro? Lo lleva, dice, lo toma aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirándolo a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Fíjense cómo Jesús reprende a Satanás, que estaba utilizando a Pedro, porque esta es realmente la verdadera traducción. Satanás estaba utilizando a Pedro en algo de que Jesús le estaba enseñando. Pedro había confesado que Jesús era el Cristo, y era verdad. Jesús, 2 versículos más adelante, le estaba diciendo y enseñando de que él iba a padecer. Pedro sabía que él estaba hablando de que él iba a padecer. Sin embargo, Pedro lo llevó aparte y le estaba diciendo: no, reconveniéndole. ¿Qué voy a esto? Pedro sabía que era el Hijo de Dios y Jesús estaba enseñando que él iba a sufrir. Ahora, ¿qué pasó con Pedro? Puso las cosas mirándolo como hombre y no mirándolo como de una manera espiritual, porque dice que Jesús le dijo: no ponen las miras en las cosas de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque era necesario de que suceda eso. Y muchas veces nosotros hoy, como cristianos, como hijos de Dios, no tenemos la vista en las cosas de Dios. Quizás alguno me puede decir: no, ¿qué está diciendo? Pero es real. Y vemos en los actos y vemos en los hechos de que no están las cosas puestas en las cosas de Dios. ¿Por qué, hermano? Por la causa principal que siempre hablamos: porque se alejan del camino del Señor. Esa es la primera causa. No puede la persona, el ser humano, decir que conoce de Dios y alejarse de su camino. No puede las personas decir que son hijos de Dios y que conocen de Jesús y no hacer la voluntad de Jesús. Hay una diferencia muy grande en decir de que conocemos a Jesús y vivir otra vida. Si tenemos un conocimiento de Jesús, si conocemos a Jesús realmente y lo tenemos en nuestro corazón, como siempre repetimos ese versículo que está siempre en nuestra boca, que decimos que nada te separará del amor de Cristo, puestos los ojos en Jesús. Entonces, ¿cómo podemos ver iglesias vacías? ¿Cómo podemos ver iglesias donde los miembros no se congregan? ¿Cómo podemos ver iglesias donde los miembros, en vez de estar orando, están en su casa, están en su casa? ¿Cómo podemos ver en las iglesias que los miembros de la iglesia no trabajen para el Señor? Hermanos, es duro, pero hay que decirlo. Porque todo lo que yo estoy diciendo no sale de mi boca. Yo lo tomo todo lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que a todos nos dio dones. Los dones son para ponerlos en práctica para la obra del Señor. Los dones no son capacidad que Dios te da para hacer un trabajo o para el estudio. El Señor te bendice. Pero los dones que el Señor derramó en sus hijos son para que lo pongamos en obra acá en su casa o donde estemos congregados. Pero ponerlos en obra. Entonces, ¿cómo puede ser que haya iglesias vacías? ¿Cómo puede ser que de las iglesias se vayan las personas? Por la sencilla razón de que no conocen verdaderamente a Jesús. Porque si conocieran verdaderamente a Jesús, no te alejarías nunca de Él. Fíjense hasta qué punto la mentalidad y lo que es nuestra mente humana y carnal, ¿no? Que no tenemos en cuenta y no tomamos en cuenta, o quizás muchos no los dicen, pero yo se los digo, que podemos perder la salvación. Muchos se confían y dicen: yo acepté. Yo escuché una vez que dicen que cuando aceptás a Cristo en tu corazón, ya sos salvo. Sí, comenzás a ser salvo, pero tenés que comenzar a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios.
Ese es el primer paso, ese es el comienzo, esa es la oportunidad y la bendición que Dios te da de conocerlo, aceptarlo, bautizarte. Pero después la Biblia dice que tenés que congregarte. La Biblia dice que tenés que hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice cómo tenés que vivir. Y sin embargo, cada vez las iglesias están más vacías. ¿Cómo se entiende? ¿Conocen de Jesús realmente? Fíjense cómo Satanás estaba utilizando a Pedro, a su discípulo. Versículos antes, momentos antes, Pedro confesó que él era el Cristo. Sin embargo, cuando escuchó de la boca de Jesús lo que iba a acontecer, Pedro en su corazón dice que buscó reconvenirle, separarlo, como diciendo, no digas eso. ¿Por qué decís eso? Pero era necesario de que pase. Pedro en ese momento tenía los ojos y su mente y su visión solamente en lo que es terrenal y carnal. Y no comprendió el propósito, porque todo es espiritual. Nuestra vida hoy pasa lo mismo. Lo que mayor por ahí causas se producen cuando alguien se aleja son las desilusiones, las tristezas o los padecimientos. La mayoría de las personas cuando tienen una tristeza, cuando sufren algún tipo de dolor, de pérdida, es cuando más se aleja de Dios. O cuando le acontece algo malo. Hermanos, ahí estás poniendo solamente tu mente y tu problema de una manera carnal y no espiritual. Porque ¿cuál es el fin de todas las cosas? Yo hace poquito estuve escuchando una predicación donde un pastor decía que la meta nuestra es alcanzar ¿qué? La salvación, la vida eterna. Y tenemos que transitar esta vida para ganarnos la vida eterna. La Biblia también dice que nos podemos quedar en el camino y que hay personas que se van a quedar en el camino. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Amén? No lo digo yo, lo dice la palabra. La palabra dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Hermanos, y cuando habla de perseverar significa que hay que estar, que hay que seguir hasta el fin. Yo soy una persona que cuando leo la palabra y se me pone algo en la palabra, lo tomo y lo digo y lo reitero para que se comprenda. Hermanos, perseverar hasta el fin significa hasta el día que nos muramos, hasta el día que partamos de este mundo. Tenemos que estar en el camino del Señor hasta los últimos días de nuestras vidas y vivir conforme a lo que dicen las palabras de Dios. Satanás estaba utilizando a Pedro para que Jesús no diga eso. Quería callarlo. ¿Y Jesús qué le dijo? Porque no pones la mira en las cosas de Dios. Porque muchas veces no sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Nosotros nos enfermamos, un familiar se enferma, nos entristecemos, nos ponemos mal o nos enojamos, pero ¿sabemos cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de todas las cosas? Como hijos de Dios, ¿cómo tiene que estar nuestra mente ante las situaciones adversas? Puestos los ojos en Jesús, confiando en Jesús, teniendo fe y siguiendo trabajando para su obra. No importa la situación, no importa el momento. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y hay muchos que se están quedando en el camino, creyendo que porque un día aceptaron a Cristo en su corazón, ya estaba, ya era suficiente. Y hermano, es muy duro, pero te lo tengo que decir, no es así. Si te alejas del camino del Señor, perdés la salvación. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Es claro, ¿no, hermanos? No hace falta que nos detengamos a analizar este pasaje porque es claro. El que quiera salvar su vida la perderá, dice. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Vivir para Cristo. No vivir para nosotros. No vivir para el confort en esta vida. No vivir para nosotros
por nuestra comodidad, es el vivir para Cristo. El Señor Jesús acá le está diciendo y le está enseñando, y hoy nos enseña a nosotros, que si bien no te está diciendo literalmente que tenés que aborrecer tu vida, no está diciendo que tenés que aborrecer tu vida o tu familia, no, todo lo contrario. Pero tenés que vivir, ¿qué dice? Para el Evangelio y a causa de él. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Analizamos esto muchas veces, lo ponemos en la balanza cuando estamos en una situación adversa o cuando nos queremos alejar del Señor. Este pasaje tendríamos que tenerlo siempre presente, tendríamos que remarcarlo en nuestras Biblias y leerlo constantemente. ¿Qué aprovechará el hombre si tiene todo el mundo y perdiere su alma? Hermanos, nosotros sabemos que luego de esta vida hay otra vida más, ¿o no? ¿Cuántos caminos hay para la próxima vida? ¿O qué destinos hay? ¿Hay muchos destinos para la vida después de esta vida? ¿Cuántos destinos hay? Hay 2 destinos: el cielo y el infierno. ¿Estamos de acuerdo? Después de esta vida hay 2 caminos: el cielo y el infierno. No hay un punto medio, no hay una tierra media. Cuando partimos de este mundo, ¿vamos a ir al cielo o se va a ir al infierno? Y pensamos y recapacitamos en esto cuando nos enojamos o nos alejamos del camino del Señor. ¿Lo pensamos? Cuando tenemos familiares todavía que son inconversos, cuando tenemos familia, amigos, seres queridos que están alejados, familiares que conocieron de Cristo y se criaron en la casa de Dios y están alejados. Yo pienso siempre en eso y me hace ruido en el corazón el saber de que hay personas que estuvieron en el camino del Señor o se criaron en el camino del Señor. Sin embargo, están perdidos en el mundo y están viviendo como quiere el mundo y no tienen los ojos en Jesús. Es difícil cuando el mundo te abraza o cuando el mundo te aleja, porque las tentaciones son muy grandes, porque carnalmente y humanamente es muy tentador lo que pasa en el mundo, porque todo está permitido, porque todo vale, porque todo es bueno. Sin embargo, hermanos, nosotros conocemos lo que es lo espiritual y nunca debemos dejar de ver ese lado espiritual en nuestras vidas y orar por aquellos que una vez conocieron a Cristo y se han alejado, y clamar y seguir predicándole el Evangelio y seguir haciéndole ver de que hay un camino mejor, de que hay una vida mejor. No estoy hablando de las personas del mundo, En este caso estoy hablando de las personas que conocieron de Cristo y están en el mundo, que dejaron a Cristo por seguir el mundo, que dejaron a Cristo para vivir como vive el mundo. Qué triste, ¿no? Porque teniendo la oportunidad que el Señor les da de alcanzar la salvación y de vivir una vida conforme a su voluntad, se conforman con los deleites del mundo. Y no nos ponemos a pensar y a recapacitar que los deleites y los placeres del mundo duran muy poco, duran lo que es esta vida. Sin embargo, luego de esta vida está la eternidad. ¿Y dónde vamos a pasar la eternidad? Como dije, hay 2 caminos, no hay otro camino. Está el cielo y el infierno. Y vos te vas a alejar del mundo, te vas a ir al mundo, te vas a alejar de Dios, te vas a ir al mundo por los placeres del mundo por un tiempo prolongado y perderte la eternidad con Cristo. Por eso digo de que hay personas que saben de Jesús, pero no conocen a Jesús. Porque el propósito de Jesús es venir a este mundo para salvación. Porque como decimos siempre, nosotros estamos condenados a la muerte eterna. Y por Él, solamente por Él y por su sangre, el Dios Padre nos libró de esa condenación y tenemos acceso a la vida eterna. Sin embargo, el que no conoce a Jesús, que no sabe de Jesús, prefiere los deleites del mundo que son temporales, antes de estar en su casa,
antes de hacer su voluntad. Porque dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hermanos, esto es lo fundamental. Vos hoy podés estar sufriendo. Vos hoy podés estar enfermo. Podés tener hasta una enfermedad terminal, sabiendo de que te vas a morir. De hecho, todos nos vamos a morir. Pero hay una diferencia al saber que te vas a morir y estás con Cristo. Y hay una diferencia al saber que te vas a morir y no sabes qué va a pasar después. Y hay muchas personas que conocieron intelectualmente de Cristo una vez, 2 veces o durante un tiempo y hoy están en el mundo. No lo conocieron realmente a Jesús. No conocieron realmente lo que es el propósito de Dios, por el cual vino y por el cual tendríamos que estar arrodillados agradeciéndoles que nos dio la posibilidad de tener una vida eterna junto a Él. Fíjense que dice el versículo 38, la última parte. El Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Imaginémonos eso, Señor. Imaginémonos cuando venga el Señor con los santos ángeles y nosotros por los siglos de los siglos alabándole, exaltándole con los santos ángeles en el cielo por la eternidad. Gracias al Señor Jesús. Gracias a Él y por Él. Y es triste ver que las iglesias cada vez están más vacías y que las personas cada vez se pierden más en los deleites del mundo porque está todo permitido. Y es triste ver de que hay personas que conocieron del Evangelio y están hoy en el mundo, que en vez de venir a la casa de Dios, están, haciendo cualquier otra cosa. Aunque no estén haciendo algo malo, hermanos, porque eso también tenemos que resaltar, No hace falta estar haciendo algo malo. Ya el hecho de no congregarte, o el hecho de no buscarlo, o el hecho de no trabajar en su obra, ya te estás alejando de Él. Que el diablo no lo engañe tampoco las mentes, el hacerle creer de que están bien. Es vivir para Cristo, vivir con Cristo y vivir como quiere Cristo. No es a mitad. No es decir, no, hoy no voy a la iglesia, no, hoy no me congrego, no voy un domingo, no voy a trabajar para la iglesia, este año no voy a trabajar. Es vivir para Cristo, vivir por Él y para Él, por el sacrificio tan grande que hizo en la cruz, hermanos. Porque muchas veces ese sacrificio lo mencionamos de labio, lo decimos, lo declaramos y lo decimos intelectualmente y muchas veces no lo comprendemos profundamente y no analizamos profundamente ese acto y ese propósito. Por eso, hermanos, cada vez que leamos la Biblia, lo que dice las palabras, tomemos en cuenta cada palabra que dice, cada cosa que dice la Biblia. Tiene que tocar nuestro corazón y tenerlo siempre presente. Tenemos que tener siempre la Biblia, la palabra de Dios en nuestros labios, en nuestro corazón. Nada nos separará del amor de Cristo. La Biblia dice ni tribulación, ni muerte, ni hambre, ni pestilencia, pero para los que están entregados al Señor, hermanos. Que no seamos como esa persona que construyó su casa en la arena y dice que cuando vinieron vientos derribó su casa. Que no seamos así. Que estemos en la roca, en la verdadera roca. No en la roca intelectual de labios, sino aferrados de corazón, trabajando para su obra. Todos los días de nuestra vida, sabiendo que la Biblia nos enseña que aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese será salvo, el que persevera hasta el fin. Jesús anunció su muerte y les enseñó que Él iba a padecer. Y nosotros, como leíamos el otro día, el jueves pasado, cuando nos tocó el tema de la Pascua, nos dolía. Yo cuando leía la palabra me dolía en el corazón, cuando leía la Biblia que decía que lo abofeteaban y lo escupían y le pegaban.
Me dolía como persona, como ser humano, porque Él fue el Hijo de Dios, pero sintió los dolores. Pero era necesario de que Él pase eso. Porque si Él no pasaba por eso, hoy no tendríamos la salvación. No tendríamos el acceso al Padre, porque dice que Él es el que intercede por nosotros. Él es el que intercede por nosotros ante el Padre. Y era necesario que Él pase por todo eso. Y nosotros muchas veces es necesario que vivamos y que por ahí nos pasen cosas. Pero para todo Dios tiene un propósito. No nos alejemos nunca del camino del Señor, hermanos. Aferrémonos a su palabra. Aferrémonos a esto. Que esté grabada en nuestro corazón, en nuestra mente. Que nada haga que te separe del amor de Cristo. Hermanos, perseveremos hasta el fin. Porque también la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos va a suceder todo. Y si llega a suceder, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra vida en el momento que pase? Porque muchas veces vemos lejano la venida de Cristo. Estamos viviendo, bueno. No sabemos ni el tiempo ni la hora, pero de que sucede, va a suceder. ¿Y cómo vamos a estar? ¿Cómo debemos estar? Conociendo a Cristo, viviendo como quiere Cristo y haciendo la voluntad de Cristo por sobre todas las cosas. Atesoremos la palabra en nuestro corazón. Tengámosla siempre presente. En los momentos de debilidad, de tristeza, de persecución, de aflicción, la palabra que tenga en nuestra mente diga: aquel que persevera hasta el fin será salvo. Porque acá la Biblia hoy nos dijo: ¿de qué le vale al hombre tener todo el mundo y perdiere su alma? Es más importante, hermanos, perder nuestra vida, pero que nuestra alma esté salva. No nos aferremos tampoco a la vida terrenal y miremos las cosas de un lado espiritual. Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Y qué dice la Biblia? ¿El morir qué? ¿Y a usted le parece que eso es palabras vacías? No, hermanos. Para mí, dijo el apóstol, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces muchas veces tenemos que también poner en la balanza eso. Todos nos vamos a morir. De hecho, ¿cuántos hermanos que conocemos acá ya partieron? El morir es ganancia. Viviendo para Cristo. A eso nos tenemos que aferrar. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Esa es la paz que tiene que haber en nuestro corazón en los momentos de aflicción y de tristeza. El saber de que para mí el vivir es Cristo. Vivir es Cristo. La Biblia no puso esto como una palabra vacía o como un simple párrafo. Esto tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Vivir en Cristo. Para mí el vivir es Cristo y fuera de Cristo no hay nada. Y la muerte es ganancia, porque yo sé que si persevero hasta el fin, voy a alcanzar la salvación. ¿Qué más motivación que esa? ¿Qué más necesitamos, hermanos? ¿Qué más necesitamos? Pero hay que verlo de una manera espiritual. Porque si lo vemos como lo vio Pedro, y si lo vemos como lo ve el mundo, van a decir: estos están locos. Pero nosotros debemos vivir una vida espiritual, conforme a la voluntad de Dios. Firmes hasta el fin, perseverando hasta el fin. Porque ya sabemos cuál es la recompensa. ¿Hay una recompensa más grande? ¿Hay algo más grande que la salvación? ¿Ustedes piensan que hay algo más grande que la salvación? Las riquezas que podés tener ahora, podés tener, no sé, millones de dólares, pero ¿hay algo más grande que la salvación? No. Trabajemos para esa salvación. Debemos trabajar para esa salvación. Y debemos perseverar hasta el fin por esa salvación. Sigamos adelante, sigamos predicando, para que la iglesia, en vez de que cada vez haya menos gente, haya más gente. La sana doctrina. Enseñemos la sana doctrina. ¿Qué es esta? Vivir para Cristo. Vivir para Cristo. Esa es la base principal. Saber que Cristo vino a este mundo, vivió y murió por nosotros. Y nosotros debemos vivir para Él, para alcanzar la salvación. Porque no hay nada más grande que la salvación. Lo dijo el Señor Jesús, no lo digo yo. El Señor Jesús dijo: ¿de qué le vale al hombre tener todo el mundo y perdiere su alma? Lo dijo Él, hermanos. Entonces, ¿qué es más importante que el alma?
Nada. Tu vida hoy no significa que menosprecies tu vida o que no te cuides. Pero ¿qué es más importante? El alma. ¿Por qué, hermanos? Porque como decía siempre el pastor Vidal, nosotros acá estamos de paso y este envase tiene fecha de vencimiento. Yo no sé cuándo voy a vencer, pero en algún momento voy a vencer y me voy a morir. Pero yo sé que si sigo perseverando, si sigo en su camino, a pesar de las debilidades, de las luchas, yo sé que el morir para mí va a ser ganancia. Obviamente no me quiero morir, quiero vivir muchos años más, quiero conocer mis nietos, vivir hasta un montón de años. Pero yo sé igual que el día que me muera y cuando se venza mi cuerpo, si persevero, voy a estar con Cristo por la eternidad. ¿Y qué cosa más importante que estar con Cristo? Nada. Perseveremos y sigamos adelante. Que el Señor los bendiga, hermanos, en esta tarde.